o dejan de ver, avísenme, interrúmpanme, porque con esto de la virtualidad no sabemos qué pasa. Vamos a empezar nuestra clase de cáncer de estómago y el contenido de hoy es una introducción, epidemiología, lesiones premalignas, cuadro clínico y diagnóstico, estadios, tratamientos, prevención y algunas conclusiones. En la imagen superior ven un cáncer gástrico prepilórico pequeño, ahí en el fondo está el píloro, ¿no? Y en la parte de abajo un dibujo en la cual nos recuerda las partes del estómago, ¿no? El fondo, perdón, el cuerpo, el antro y la fase prepilórica, donde están la mayoría de los cánceres. La cintura angulares, que nos sirve para referencia, ¿no? Y la curvatura mayor al frente. A manera de introducción, recordarles que la mayor derrota que tuvo Napoleón no fue Waterloo en 1815, sino la que perdió con el cáncer gástrico, que le causó la muerte en 1821 en Santa Elena. La autopsia fue practicada por el doctor Francisco Anton Marchi y describió que su estómago estaba lleno de material oscuro, hemorragia, ¿no? Y en su interior se encontró una lesión ulcerada de bordes indurados. El epíplon estaba indurado, o sea, ya tenía carcinomatosis, y los ganglios aumentados de tamaño. Entonces, Napoleón murió de una hemorragia digestiva por un cáncer gástrico avanzado. Jules-Émile Péan, un famoso cirujano francés, que en el Hospital Saint-Louis, el 9 de abril de 1879, hizo la primera gastrectomía. Pero desgraciadamente el paciente falleció 4 días después. Les recuerdo que en esa época se operaban como está en el cuadro. Es un cuadro de la época, se Péan operando, en el cual no usaban guantes, no existían los guantes, no existía el suero, no existían los sueros endovenosos. Sin embargo, Teodoro Billroth siguió insistiendo y en 1881 hace la primera gastrectomía subtotal con éxito. La paciente Teresa Heller, de 43 años, sobrevivió 4 meses y fue anestesiada por el doctor Barbieri con una mezcla de cloroformo, alcohol y éter. ¿Y de qué falleció? Probablemente de progresión de la enfermedad. En ese entonces tampoco había un estadiaje, se operaba nomás. Karl Schlatter, en 1897, en Zúrich, hizo la primera gastrectomía total, con una esófago y eyonostomía en la paciente Anne Sandins, una mujer de 56 años de edad, que falleció 14 meses después de una recurrencia del tumor. Ahí ven la imagen donde estaba el tumor, se sacó todo el estómago, se cerró el duodeno y se hizo una reconstrucción con una I de Rux, ¿no? Esta es la I de Rux, una Y con una anastomosis en el pie. Y en la foto ven a Schlatter y la bibliografía es la publicación que él hizo, ¿no? En 1897. En el Perú, en 1944, Juvenal de Negri hizo la primera gastrectomía subtotal distal con buena sobrevida postoperatoria. Y en 1950, el doctor Gurmendi realiza la primera gastrectomía total con sobrevida postoperatoria. Entonces, también estos avances de la medicina mundial llegaban al Perú y desde entonces se opera el cáncer gástrico. En Arequipa, en la foto ven al doctor Sixto Chávez Murillo, con su anestesiólogo al lado, el doctor Aníbal Pepper, cuyo hijo es ahora un eminente cirujano en Estados Unidos. En 1956 hicieron una gastrectomía subtotal a José Luis Velarde Soto por cáncer gástrico. Más tarde, José Luis Velarde Soto fue alcalde de Arequipa y falleció como 20 años después por un linfoma. ¿Cómo evolucionó la cirugía del cáncer gástrico? Esta es la imagen del Hospital del Centro Oncológico Excelencia de la Fundación Mainetti. Y arriba, José María Mainetti, mi profesor, que fue uno de los precursores de la cirugía del cáncer, el cáncer en general en Latinoamérica y del cáncer gástrico. Y él decía que para entender el cáncer gástrico tenemos que entender los 5 periodos por los cuales pasó el desarrollo de la cirugía del cáncer gástrico. El cáncer gástrico clásico, el desarrollo clínico patológico, la conquista del polo superior, el reajuste táctico y el estado actual. ¿Qué quieren decir cada uno de estos pasos? ¿No? Primero, el cáncer clásico, ¿no? Fueron los primeros esfuerzos
en operar el estómago. Había que de alguna manera sacar el tumor y reconstruir el tránsito intestinal en la medida que se pueda. Y estos ahí es importante mencionar a Billroth en 1880, un año antes Pean lo hizo, pero sin éxito, vivió poco la paciente. Reideicher en 1880 también, Schlatter en 1897, como vimos ya en la gastrectomía total, y en 1937 hubo una cosa muy importante. En París hubo el segundo Congreso Internacional de Gastroenterología y entonces empieza la era de la clasificación del cáncer gástrico. Viene un periodo de desarrollo clínico patológico que, si bien en 1901 Cuneo en Francia ya lo preconizaba, Korzeniowski fue el que dijo que gran parte del cáncer gástrico se desarrolla sobre un terreno preparado por una úlcera o gastritis. Y así en esta época surge el concepto de cáncer superficial, que se encuentra en la mucosa, o que Goodman le dice diagnóstico incipiente del cáncer gástrico. En esa época sale también la clasificación de Borman, que permite clasificar los tipos de cáncer de acuerdo a las úlceras y su morfología predominante. Borman 1 es una lesión elevada, Borman 2 es una lesión ulcerada, Borman 3 es una asociación de 1 y 2, ¿no? Es ulcerada pero extendida, y Borman 4 es una lesión que se extiende por la submucosa a manera de linitis plástica. Con esto ya fue la primera clasificación del cáncer gástrico y también las indicaciones eran de acuerdo a lo que se encontraba. En Borman 1 y 2 había que hacer resecciones parciales, en el Borman 3 y 4 generalmente se hacían gastrectomías totales con pronósticos más sombríos. Después vino la conquista del polo superior después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias al advenimiento de una mejor anestesia, teníamos la anestesia endotraqueal, ya se podía tener largo rato el paciente anestesiado, no era el éter que era tan tóxico como antes, que había que hacer cirugía muy rápidos. Sale la reanimación, es decir, los balances hidroelectrolíticos, los sueros endovenosos, ¿no? El medio interno. Se desarrolla la cirugía torácica, entonces ya se puede entrar al tórax sin problema, se puede resolver mejor las complicaciones. Descendió en general la mortalidad operatoria y en 1950, ya con todos estos avances, se empezó a hacer gastrectomías totales de rutina para de esta manera tratar de combatir todo el cáncer gástrico. Las reconstrucciones de estas gastrectomías se hacían diversas maneras. Ahí ven a la derecha una ida Rux, en el centro una interposición. Acá está una interposición de una asa intestinal, acá está el meso del asa, acá tienen otra I de Rux con un reservorio, ¿no? Y una anastomosis al pie, pero la idea era que se empezó a hacer gastrectomía total para evitar las recurrencias. Después viene el cuarto periodo, que es un reajuste táctico, es decir, viene el concepto de cirugía radical. ¿Se puede sacar todo o parte del estómago con una cirugía radical? Claro que sí, siempre y cuando se haga una linfadenectomía. Este concepto de cirugía radical, sacar el tumor y todos los ganglios involucrados, es lo que se llamó el reajuste táctico. Ya no era necesario sacar a todos de entrada del todo el tumor. Se puede hacer una cirugía parcial con una linfadenectomía. Y ahí están Wagenstein del Campo en Argentina y Monigan en Inglaterra como los principales propiciadores de esta técnica. Y viene el quinto periodo, que es en la época actual, marcada en 1966 por un Congreso Internacional de Tokio, donde por primera vez se introdujo el TNM. La Unión Internacional contra el Cáncer introduce el TNM, se introduce el concepto de cáncer gástrico incipiente, el que está solo en la submucosa, y el uso de la quimioterapia postoperatoria. Con estos tres cambios que se iniciaron en el 66, se cambió la historia del cáncer gástrico. A la par, hubo una disminución mundial de la incidencia por mejores condiciones socioeconómicas de la población mundial. Se descubrió el Helicobacter pylori como un agente causal de esta neoplasia. Y en 1992, Peter Gog en Singapur hace la primera gastrectomía laparoscópica. El dilema del cáncer gástrico es que es un órgano altamente vascularizado, tanto vasos sanguíneos, venosos como linfáticos. De ahí el problema de que rápidamente se va a expandir. Hay dos territorios bien marcados, el territorio de la
arteria gastroepiploica derecha y la gastroepiploica izquierda, ¿no? Aquí la arteria gástrica derecha y gástrica izquierda, y con eso se irriga todo el estómago. Reciben directamente de la aorta a través del tronco ciliaco una irrigación, y también por estas venas se va a diseminar fácilmente el cáncer gástrico. Se encuentra por encima del páncreas, este estómago ha sido levantado, y de ahí entendemos por qué se disemina fácilmente a este órgano. Ahí ven la cantidad de ganglios que hay, tanto en curvatura menor, curvatura mayor, peripilóricos, y los vasos hepáticos, ¿no? Acá el tronco celíaco, de la vena cava, ganglios incluso periesplénicos, ¿no? Y la ubicación del estómago varía. Hay personas que tienen un estómago muy tosado y a veces la molestia digestiva se sienten acá abajo, ¿no? Otros más elevado. Entonces varía de acuerdo a la constitución de las personas la ubicación anatómica del estómago. Lo cierto es que tiene un gran drenaje linfático. Se han clasificado más de 20 grupos ganglionares. De acuerdo a la ubicación del tumor va el drenaje, y entonces de ahí la importancia de hacer una gastrectomía radical tratando de sacar la mayor cantidad de grupos ganglionares involucrados. Si bien algunos grupos, como de la arteria mesentérica superior e inferior, ¿no? Ya las cólicas son ganglios a distancia, ¿no? Aquí los ganglios supradiafragmáticos, que generalmente esos nunca se van a traer, ¿no? Estos supradiafragmáticos o paraesofágico torácico inferior son ganglios que indican ya enfermedad muy avanzada. ¿Cómo se disemina este cáncer? Se disemina primero en extensión. El tumor puede ir hacia el esófago, puede ir hacia el duodeno. Segundo, en profundidad. Va entrando en todas las capas del estómago hasta que lo perfora la serosa, y puede ir a los órganos vecinos, el páncreas, el vaso, ¿no? El colon, que pasa por acá abajo, ¿no? Por vía peritoneal también se disemina. Pequeñas células llegan a la adventicia, perforan el peritoneo parietal y visceral, y se empieza a diseminar en toda la cavidad peritoneal. Y así tenemos el tumor de Krukenberg, que es el tumor metastásico en el ovario, los implantes peritoneales, el signo de la Madre María José, que quiere decir una induración en el ombligo por invasión del ligamento gastroumbilical, que va a dar este nódulo, que fue un nódulo diagnosticado por una monjita, la Madre María José, y por eso lleva su nombre. Y la presencia de ascitis. Todos estos signos son muestras de que el tumor se ha diseminado por vía peritoneal. Pero como es estrictamente vascularizado, también por vía sanguínea puede llegar al hígado, al pulmón, a los huesos. Fíjense qué rápido puede llegar. Y por vía linfática va a llegar a todos los ganglios linfáticos y al resto del organismo, como al hígado y al pulmón. El hecho es que 20% de los pacientes presentan metástasis en el momento del diagnóstico. Ven un paciente que pensamos que era todo quirúrgico, listo para operar, y en el momento de operar nos encontramos en el piplo nódulos metastásicos. En estos casos se sigue operando, pero ya la operación es con carácter paliativo, no curativo, porque cuando hay este tipo de diseminación es muy difícil que se pueda curar. Esta es la Madre María José, Julia Dempsey, era la instrumentadora de Mayo, del doctor Mayo en la clínica Mayo, y se dio cuenta que cuando venían así con un nódulo indurado en el ombligo, por invasión del ligamento, como les decía, gastroumbilical, quiere decir que la enfermedad estaba muy avanzada. Y ella se dio cuenta, y cuando venían así le decían, no, este no se va a poder operar. Y entonces, en honor a ella, Mayo le puso el nódulo de la Madre María José. Es importante recordar la histología. El estómago puede tener tumor benigno, sí, pólipo gástrico, como el que ven en la imagen, pólipos páncreas ectópico, es frecuente encontrar en el estómago formaciones pancreáticas que funcionan como páncreas, pero la mayoría son tumores malignos. Y en los malignos, el 93% son adenocarcinomas. Un 3% puede ser linfomas. 1.7 son los leiomiosarcomas, o llamados GIST, una variante de tumor que lo vamos a ver a continuación, y mucho más raro, 0.3% los tumores carcinoides, y otros tumores mucho más raros, 0.1%.
pero la mayoría de los tumores malignos del estómago son los adenocarcinomas, como ustedes ven en la imagen. Loren, un famoso patólogo inglés, hizo una clasificación del cáncer gástrico en dos grandes tipos: tipo intestinal o expansivo, que es el 33%, y tipo difuso o infiltrante, el 53% de los casos. El tipo intestinal o expansivo se desarrolla sobre una metaplasia de mucosa intestinal. Tiene una apariencia glandular en el microscopio, tiene un crecimiento expansivo del centro hacia los lados y frecuentemente se da en zonas de alto riesgo. En cambio, el tipo difuso infiltrante, que es el más frecuente, da metástasis muy temprano, predomina en jóvenes, frecuentemente en zonas de bajo riesgo, y hay factores genéticos que están asociados a este tipo de carcinoma. Ahí en la imagen ves intestinal, difuso y unos mixtos, ¿no? Acá tienen la clasificación de Loren desde el punto de vista microscópico. El intestinal, hay una buena cohesión celular debido a estructuras glandulares semejantes al carcinoma intestinal, por eso se llama tipo intestinal. Predomina en zonas de alto riesgo, en forma endémica, frecuente en varones en edad avanzada, y el pronóstico es favorable. Y la mayoría de ellos sobreexpresan un marcador de membrana que se llama ER2-neo. En cambio, el difuso infiltrante, hay una ausencia de uniones intracelulares, favoreciendo la invasión de la pared gástrica. Por eso se difunde más rápidamente. Máxima expresión en la limititis plástica. Mayor frecuencia en mujeres con edades más jóvenes. Es generalmente de tipo endémico, pronóstico es malo y está asociado al grupo sanguíneo A. Es importante aprender a diagnosticar las lesiones gástricas. Tenemos que separar, y eso es muy importante para los endoscopistas, cuándo una lesión es benigna y cuándo es maligna. Y tenemos para diferenciarlas su forma, contorno, fondo, pliegues, consistencia, la mucosa vecina, la presencia de gastritis atrófica y la hemorragia. Como ustedes ven en el cuadro, la benigna la forma es regular, en la maligna es irregular. La benigna el contorno es nítido, mientras que la maligna es mal definido. El fondo de las úlceras benignas no son necróticas, en cambio en las malignas son necróticas. Los pliegues confluyen hasta la úlcera, en las malignas no confluyen, se cortan antes de llegar. La consistencia está conservada en las benignas, en cambio en las malignas es muy friable. Incluso a la hora de hacer la biopsia se da cuenta el endoscopista que se deshace, prácticamente es difícil sacar muestra. La mucosa vecina está conservada, en cambio en la maligna la mucosa vecina está alterada, hay un patrón mucoso característico. La gastritis atrófica es muy infrecuente en las benignas, pero está frecuentemente presente en las úlceras malignas. Y la hemorragia en las benignas es por el fondo, en las malignas es por los bordes. Entonces, estas características nos permiten fácilmente reconocer una úlcera benigna de una maligna. Acá tienen la clasificación de Borman: una lesión polipoide o lesión fungosa, lesión protruida de base de aspecto no infiltrativo, proliferativa, polipoidea, sobresale la mucosa y puede no ulcerarse, es así un nódulo. En cambio, ulcerado es hacia adentro, fíjense en la imagen, ¿no? Lesión tipo volcán, bordes elevados y a veces nodulares, no infiltrados, fíjense el centro necrótico, ¿no? Muy friable. Puede haber una mezcla, habíamos dicho en la clasificación de Borman, en ulcerado infiltrante, es una lesión ulcerada, irregular, infiltrativa, con área de sangrado y de fibrina, bordes se pierden y es del tipo infiltrante, forma más común. El infiltrante, llamada limititis plástica, el estómago está rígido, duro, por un compromiso infiltrativo, a veces ulcerado en todo el estómago, no se distiende a pesar de insuflarlo con aire y por la vía subcutánea se va diseminando en todo el abdomen. Sin embargo, hay una clasificación del cáncer gástrico temprano que se basa también en lo de Borman, pero siendo lesiones mucho más pequeñas que no atraviesan la mucosa, con la misma idea: tipo 1 prominente, tipo 2 superficial, tipo 3 ulcerado, y una asociación de las 2 y 3 son el tipo 4. Acá ven una lesión ulcerada de fondo necrótico, ¿no? Que es un cáncer gástrico. La incidencia en el mundo varía. Hay países en que la incidencia es muy baja, mientras otros que la incidencia es muy alta. En el cinturón de fuego del Pacífico, todos los
países que están en esta zona del cinturón de fuego del Pacífico, tanto en Asia como en Latinoamérica, tenemos una alta incidencia de cáncer gástrico, ¿no? Parece ser que las aguas volcánicas tienen algo que ver. Aquí vemos la incidencia en el mundo del cáncer gástrico. El estómago ocupa el 4º lugar en incidencia y el 7º en mortalidad, ¿no? El 4º en varones y el 7º en mujeres, perdón. Y en Estados Unidos, fíjense, ni siquiera está en incidencia, ni siquiera en mortalidad. Es un cáncer raro. Por lo tanto, es un cáncer en los países subdesarrollados. En el Perú, el cáncer de estómago ocupa el 3er lugar de incidencia. Si vemos solo en varones, es el 2º más frecuente. Si vemos solo en mujeres, es el 3º más frecuente después de mama y cervix. La carcinogénesis tiene una evolución típica, ¿no? Generalmente empieza con una inflamación crónica, en 5 años se vuelve una displasia leve, que puede regresionar o convertirse en una displasia moderada, que también con cuidados y con un cambio de la dieta puede regresionar o convertirse en una displasia severa. Y de acá a 5 años esto se puede convertir en un cáncer gástrico. En la imagen de la parte inferior ven un cáncer gástrico elevado, protruido, tipo Borman 1. Pelayo Correa, este es famoso patólogo colombiano, hace muchos años propuso este mecanismo que hasta ahora está en boga de la carcinogénesis del cáncer gástrico. ¿Cómo es que se produce el cáncer gástrico? Para eso tenemos que tener en cuenta, como en toda la economía, hay factores preventivos y factores de riesgo. Los factores que previenen, que nos protegen del cáncer gástrico, son los beta-carotenos, frutas y verduras y la vitamina C. Y los factores de riesgo es el consumo elevado de sal, el Helicobacter pylori, que la inflamación por el Helicobacter pylori es un factor muy importante, ¿no? Y de ahí ya empieza el pH alto, comidas y tabaco que pueden favorecer de que siga produciéndose el camino a la carcinogénesis. Todos ellos van a actuar en una mucosa normal, ahí van a luchar, el que predomine puede llevar a una gastritis crónica, de ahí vas a una gastritis atrófica, una metaplasia intestinal, pero ahí todo es reversible. Pero si seguimos adelante, esto se va a convertir en una displasia leve, moderada, grave, que va a terminar en un cáncer gástrico, en una neoplasia. Hay muchas interacciones patógeno-huésped. El Helicobacter pylori va a desencadenar una serie de señales intracelulares que van a terminar en un aumento de la proliferación celular, un estímulo del crecimiento celular, inhibición de la apoptosis y por lo tanto una neoplasia. Acá más o menos se resume lo mismo, la inflamación crónica, ya sea por diversos factores o a la derecha, como bien el Helicobacter pylori, factores de virulencia, ¿no? Van a llevar a un aumento de la expresión de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 16, 18, tumor de necrosis, factor de necrosis tumoral alfa y otras sustancias que van a llevar a la hipocloridria, que es una característica de los cánceres gástricos, la hipocloridria. Cuando no había endoscopía se diagnosticaba con la hipocloridria, les hacían un sondaje y si veían que estaba muy bajo el pH decían, este es un cáncer gástrico. Todo esto actúa en la mucosa normal y hace que la gastritis crónica atrófica se convierta en metaplasia intestinal por intervención de genes, oncogenes, genes de reparación y de modelación, y otros van a hacer que la metaplasia intestinal se convierta en displasia, esté en leve, moderada, severa y termine en un cáncer gástrico. Sin embargo, esto es lo que se denomina el enigma africano. Es decir, en África hay regiones con altas tasas de infección por el Helicobacter pylori, pero bajas tasas de cáncer gástrico. 70-80% de africanos del oeste están infectados con el Helicobacter pylori, pero el cáncer gástrico es raro. ¿Por qué? Parece que la dieta rica en verduras y proteínas los protege de alguna manera. Y el ser humano se infecta desde hace 60.000 años por el Helicobacter pylori. Se ha encontrado en restos de hombres que vivieron en esa época Helicobacter pylori en el contenido gástrico. Entonces podemos resumir que el cáncer gástrico tiene factores de riesgo, siendo principalmente el Helicobacter pylori, factores genéticos, factores ambientales, ahí ponemos el tabaco, y la dieta, allí vamos a poner
la sal, el exceso de condimentos y quizás el agua de origen volcánico. En la dieta se ha visto que los que son grandes consumidores de carnes o pescados salados, ingesta excesiva de nitritos, dietas bajas en grasas o proteínas, alto consumo de carbohidratos complejos favorecen al cáncer gástrico. En el medio ambiente podemos mencionar la mala preparación de las comidas, especialmente las comidas ahumadas, adobadas, saladas. La falta de refrigeración durante mucho tiempo ha sido la causa del cáncer gástrico. La mala calidad del agua potable. Estas aguas volcánicas parece también que tienen que tener alguna predisposición. Y los fumadores. 45% del cáncer de cardias se ha asociado al uso del tabaco. El Helicobacter pylori, hemos visto, es un factor importante. Es una de las pocas bacterias que se ha demostrado que sí produce cáncer. La presencia de inmunoglobulinas contra el Helicobacter pylori en poblaciones se correlaciona con la incidencia de cáncer gástrico. Los países que tienen más cáncer gástrico tienen más inmunoglobulina contra el Helicobacter pylori. Diversas cepas desencadenan variantes respuestas. La variante CAG-A causa más inflamación de la mucosa y por ende mayor riesgo de cáncer gástrico. Es la variante que más se relaciona al cáncer. ¿Hay factores genéticos? Sí los hay. Hay grupos de familias que tienden a tener cáncer gástrico, ¿no? Se ha encontrado mutaciones de genes que están frecuentemente relacionadas con nuestro cáncer gástrico, con el RAS, el RET, la E-caderina y el CEMIC, y estos se heredan a veces en forma autosómica dominante, como ustedes ven en la imagen, y por eso hay familias en las cuales es frecuente tener varios miembros con cáncer gástrico. Acá ven los principales síndromes genéticos relacionados al cáncer gástrico. El cáncer gástrico hereditario difuso, 3 al 5%, el más frecuente de todos los síndromes genéticos hereditarios. El síndrome de Lynch, que produce mutaciones en las líneas germinales ML1, MSH2, 6 y PMS2. 11% de las familias con Lynch hacen un cáncer gástrico alguna vez. La poliposis familiar adenomatosa, 1%, en las cuales hay una mutación en el gen APC, que es el gen inhibidor de la forma de carcinogénesis. Al estar mutado ya no cumple su función inhibitora y por el contrario favorece el desarrollo del cáncer. Los pólipos del fondo gástrico en personas con poliposis adenomatosa familiar es un factor de riesgo de cáncer gástrico. El síndrome de Li-Fraumeni, una mutación en el P53, y el síndrome de Peutz-Jeghers, que es un síndrome dominante autosómico con pólipos, amartomas en el tracto gastrointestinal y manchas mucocutáneas y depósitos de melanina que ayudan a hacer el diagnóstico. Se debe a una mutación del gen SK11 que está bien ubicado, que en el futuro con ingeniería genética se va a poder resolver. Acá tienen una muestra de un cáncer gástrico difuso hereditario, 2 o más casos de parientes de primer y segundo grado, uno por lo menos a los 50 años, generalmente este es un cáncer que se expresa en gente joven, 3 o más casos documentados en familiares de primer y segundo grado. El gen CDH1 autosómico dominante es el que predomina en este cáncer gástrico difuso hereditario y de mal pronóstico. Hay otros factores de riesgo, sí, los pólipos adenomatosos, como los que ustedes ven acá, una incidencia del 1% en la población. 10 a 20% desarrollan cáncer si son mayores de 2 centímetros. Demoran 4 años en hacer cáncer in situ. Múltiples pólipos aumentan el riesgo. La presencia de pólipos aumenta la posibilidad de cáncer en el resto de la mucosa. Y lo importante de estos pacientes es hacerle un seguimiento endoscópico muy importante. Hay otros factores de riesgo más raros como la enfermedad de Menetier, la poliposis, anemia perniciosa, tipo sanguíneo A y la historia familiar. El talco, se ha dicho muchas veces, el talco que se usa, qué sé yo, para los pies, para los niños, se ha detectado en la mucosa gástrica y proviene especialmente en Asia del pulido del arroz. El silicato hidratado de magnesio, similar al asbesto, también se ha relacionado como un factor de riesgo. Y esto es importante en Arequipa porque silicatos tenemos en los trabajadores del sillar. Entonces podemos resumir que hay un ecosistema del cáncer gástrico, ¿no? En el centro de este ecosistema está la producción del cáncer gástrico, muy relacionado a la nutrición, pero
Tiene que ver con factores ecobiológicos como el helicóptero pylori, la genética y la ecología, con factores económicos como el sistema de salud, la descentralización, accesos a los servicios de salud y programas de salud pública, especialmente para un diagnóstico precoz y unas mejores condiciones de vida. Y la colectividad, el estatus social, el género, se ha visto que uno predomina más en hombres que en mujeres, la cultura alimenticia, la percepción de riesgo, la distribución de recursos, la calidad del agua y, por último, el tabaquismo. Todo esto constituye un ecosistema que va a favorecer o protegernos del cáncer gástrico. En cuanto al cuadro clínico, es muy importante la anamnesis. Ahí vamos a ver un adelgazamiento notable. En el examen físico vamos a ver el síndrome de Birhoff y podemos encontrar signos de anemia. Todo esto nos ayuda a tener una idea bien clara del estado general del paciente para ver si puede soportar la cirugía y qué tipo de cirugía se le va a ofrecer y sobre todo estimar los riesgos del tratamiento. En cuanto a los síntomas, el dolor epigástrico es lo más característico, pero es una cosa muy difusa. Muchas enfermedades digestivas se caracterizan por dolor epigástrico, náuseas, vómito, anorexia, baja de peso, sangrado digestivo, ya sea hematemesis o melena, nos deben hacer sospechar de un cáncer gástrico. Ya cuando hay plenitud, distensión abdominal por ascitis, hepatomegalia, disfagia, ya estamos hasta signos de enfermedad avanzada o si hay un tumor palpable en el estómago. El diagnóstico debe estar orientado a demostrar la presencia del tumor y a estadificarlo. Esos son los dos objetivos principales en el diagnóstico. La endoscopía sigue siendo el método ideal. Se puede hacer una endoscopía normal o una endoscopía moderna, como es esta de imagen de banda estrecha, que nos permite no solo ver la lesión, acá la vemos en un normal, prepilórica, pero con esta imagen en banda estrecha ven estas características y nos dicen evidentemente es un cáncer, una lesión neoplásica. También es de mucha utilidad la seriada esófago gastroduodenal con doble contraste de Miyata. Nos dice la dimensión, características y ubicación del tumor. Es importante hacer una radiografía de tórax para ver si hay metástasis o no y la ecografía para ver si hay metástasis o no. La linitis plástica, esto es una imagen por seriada esófago gastroduodenal. Ustedes ven, está todo el estómago tomado. Esto es una llamada de atención, es una gran rigidez, no se distiende el estómago y esto nos tiene que hacer pensar en una linitis, un cáncer gástrico difuso, que si se puede operar el tratamiento es una gastrectomía total. Lo ideal es, aunque sea hacer una gastrectomía paliativa, siempre mejor una resección. La mejor paliación es la resección. Acá ven nuevas imágenes radiológicas, mordida de manzana en la parte izquierda, una región prepilórica, se ve como una manzana perfecta, queda el huesito de la manzana en el centro, y en el otro lado se ve también una lesión prepilórica que produce una estenosis notable y el estómago muy distendido, está haciendo un síndrome pilórico este paciente. La tomografía nos ayuda también, nos dice la dimensión y la ubicación de la lesión, fíjense todo indurado, donde están las flechas, ¿no? Y nos dice además si hay metástasis a distancia y a veces nos puede decir la presencia de ganglios. ¿No? Acá tiene una lesión elevada, tipo Bormann 1, no es una linitis. A la izquierda una infección, una lesión tipo infiltrativa, más tipo Bormann 3, ¿no? Con retención gástrica. Y también cuando hay metástasis nos avisa, fíjense la cantidad de metástasis en el hígado en este paciente. También en cáncer gástrico es de mucha utilidad los marcadores tumorales. Un tercio de los pacientes tienen CA positivo y otro tercio marcan el CA19-9. Pero son indicadores, no son diagnósticos, nos ayudan, complementan el diagnóstico, pero no son definitivos. La endoscopía es la principal, es el state of art. Se requiere, la endoscopía nos sirve para hacer biopsia, nos permite ubicar la lesión, qué tamaño tiene, la profundidad, comorbilidades, y se puede hacer una ecoendoscopía que nos dice la profundidad de la lesión y la presencia de ganglios. Acá tienen una úlcera que la están biopsiando, está entrando la pinza para biopsiarla. Se biopsia los bordes, generalmente lo que seguro quieren
pueden usar el borde superior. Y la clasificación TNM es muy importante. Cuando empezamos a usar la clasificación TNM hemos aprendido a decir este se debe operar, este no, este se debe hacer quimio, ¿qué vamos a hacer? En general, todo el aparato digestivo va a depender de la profundidad del tumor. T0 no hay tumor, cáncer in situ, T1 invade la lámina propia, va penetrando poco a poco, T2 invade la muscular, T3 llega hasta la subserosa, T4 invade la serosa y la pasa y puede invadir incluso estructuras vecinas. La presencia de ganglios va a depender después de la resección del número de ganglios. 1, 2 ganglios regionales, 3 o 6 ganglios regionales positivos. El 3A es de 7 a 15 y 3B más de 15 ganglios regionales. Ahí está mal, es más de 15 ganglios regionales. Y la presencia de metástasis o no. Y todo esto se va a resumir en los estadios. Estadio 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a T1, T2, T3 y la presencia o no de ganglios regionales y su ubicación. En la imagen esta es una linitis plástica que ha salido incluso con el vaso porque estaba muy infiltrado. En general, ahora lo que siempre hacemos es un lavado peritoneal. El lavado peritoneal es de mucha utilidad porque nos va a decir si hay diseminación peritoneal del cáncer. Entonces, hacemos esto generalmente, se hace una laparoscopía, se hace un lavado y se saca la citología para estudiar. Si es negativo, se puede hacer la cirugía con o sin quimioterapia de acuerdo a los resultados de la cirugía. Pero si el lavado peritoneal es positivo, lo ideal es hacer una neoadyuvancia con quimioterapia. Después se repite la citología post-quimioterapia. Si es negativo, va a la cirugía. Si es positiva, va a tratamiento paliativo. Hay varios tipos de cirugía en cáncer gástrico y nosotros debemos tener bien claro qué es lo que vamos a hacer. ¿Vamos a hacer una cirugía curativa o una cirugía paliativa? Ambas, ya sea curativa o paliativa, pueden ser resectivas o derivaciones. Las derivaciones generalmente son todas paliativas. Sin embargo, la mejor paliación siempre es la resección. Los tipos de gastrectomía, de acuerdo a su extensión, puede ser una gastrectomía total. Ahí está en un rosado más clarito. Se saca todo el estómago. En casos en que tengamos enfermedad muy avanzada, que hasta todo el estómago se ha sacado. Una gastrectomía parcial, la porción distal del estómago, tipo Bill-Roth 1, o parcial, ya se saca mucho más y hay que hacer una reconstrucción tipo Bill-Roth 2, poner un asa intestinal. Estas son las que generalmente se hacen en cáncer, la gastrectomía total y la parcial tipo Bill-Roth 2. La parcial Bill-Roth 1 es muy chiquita, que generalmente en cáncer gástrico no se hace. Acá están haciendo una anastomosis con el esófago, ¿no? Esta es una sutura mecánica. Están tratando de anastomosar con lo que queda del esófago. Entonces, por su radicalidad, de acuerdo a cuán radical se hace la cirugía, tenemos 3 tipos de gastrectomías. R0 es cuando se reseca todo el tumor primario. R1 cuando se sacan los ganglios perigástricos, grupos 1 al 6. R2 cuando se sacan los ganglios regionales, además del 1 al 6, del 7 al 12. Y extendida cuando se sacan los ganglios números 13 y 16. Entonces, en general, la mayoría de gastrectomías se hacen las R2, una resección total del tumor primario, con una resección regional completa. Acá tienen los diversos ganglios, de acuerdo a la ubicación del tumor, van a estar más comprometidos o no, de acuerdo al drenaje linfático. Entonces tenemos la gastrectomía R1, que saca de 1 a 6 ganglios, R2 de 7 a 12 grupos ganglionales y R3 ya involucra los grupos ganglionales 13 y 16, que son los que están a distancia, los celíacos, los esplénicos, los mesentéricos inferiores. A veces hay que hacer, como ustedes ven ahí, una resección de la esplénica y del vaso para lograr sacar todos los ganglios. La sobrevida también es importante según los márgenes. Márgenes más de 3.8 centímetros tienen mucho mejor sobrevida que en los márgenes menores de 3.8 centímetros. En la imagen ven una gastrectomía que tiene un amplio margen de la lesión. Acá ven cómo se reconstruye. Esta es una Bill-Roth 2, la más frecuente que se hace en cáncer gástrico cuando se hacen resecciones parciales. Se puede hacer una gastrectomía boca total o en este caso es boca total
y en este caso es boca parcial. Se ha cerrado parte de la boca y el otro se está anastomosando. Y acá están haciendo una maniobra que se llama Brown complementario, para evitar que la bilis que sigue viniendo por acá, regrese a la boca anastomótica, pase de frente aquí y evite que al regresar pueda producir náuseas o una irritación crónica de la anastomosis. Además, la comida va a bajar por uno u otro lado y va a seguir su ruta por ahí. Hay controversia sobre el tipo de cirugía, sí, sobre qué hacer, si hacemos gastrectomía total versus parcial, si hacemos resección R1, es decir, los ganglios perigachos versus la R2, que son los ganglios un poco más distantes, y si se hace laparoscópica o no. En la imagen están viendo unas complicaciones, una hemorragia después de la anastomosis. Acá está, una hemorragia postoperatoria, se entró con un endoscopio y lo pudieron cohibir mediante 2 ligaturnes. También puede haber fístulas, es una de las complicaciones frecuentes. Una dehiscencia de la anastomosis y eso produce una fístula que de acuerdo a la magnitud a veces puede requerir reoperación y también puede haber obstrucciones intestinales. El síndrome de dumping es una complicación frecuente, es un síndrome que se puede producir ya sea temprano, es decir, entre las 30 minutos a 60 minutos después de comer, o tardío, 2 a 3 horas después de comer. ¿En qué consiste? Simplemente en síntomas de debilidad, náuseas, mareo, sudoración, diarrea, taquicardia e hipotensión. Es realmente un reflejo vagal, debido a que ha pasado comida muy hipertónica directamente al intestino delgado y ha producido una distensión. De ahí que es importante que el azúcar concentrada pase lentamente, es decir, ir agregando azúcares y comidas lentamente para que el intestino delgado se vaya adaptando a estas nuevas realidades. ¿Cómo podemos prevenir el síndrome de dumping? Recomendándole al paciente que coma varias veces al día, horario fijo, despacio, bien masticado, no acostarse por 1 hora, líquido solo medio vaso de agua con comidas, otros 45 minutos antes o después, y agregar dulce lentamente y leche con prudencia para evitar este síndrome de dumping, que no es grave, pero es muy molesto y el paciente realmente se asusta. La quimioterapia se puede usar neoadyuvante, es decir, antes de la cirugía principal, que cada vez se está usando más, especialmente cuando el lavado peritoneal es positivo. Se puede hacer con 5-fluocoborina, paclitaxel carboplatino, fluoracilo, cisplatino y otras drogas que ustedes ven ahí. Y también hay una quimio que es perioperatoria, que se da un poco antes de la cirugía y después de la cirugía. Esta quimio es muy útil en pacientes que se pueden resecar, pacientes jóvenes que pueden tolerar, o pacientes que tienen un tumor grande que lo queremos achicar para tener un mejor resultado en la cirugía. Y la quimioterapia adyuvante es la que se da después de la cirugía, cuando vemos muchos ganglios comprometidos, hay riesgo de recurrencia de la enfermedad, entonces se le da 5-fluocoborina, capecitabina cisplatino o saliplatino, y o un esquema de McDonald que incluye además un poco de radioterapia. Este es el esquema de McDonald, cómo se le va dando la quimio, y después radioterapia, y al final de la radioterapia un poco de quimioterapia. Cada vez hay drogas que nos ayudan un poco más, como anticuerpos monoclonales, se está usando el trastuzumab cuando el tumor expresa ER2 positivo, o inhibidores de la tirosina quinasa, como el lapatinib, que van a mejorar la calidad de vida de los pacientes con poca toxicidad. Acá vemos cómo las terapias actuales han mejorado la sobrevida, desde simplemente que solo se observaba, se hacía después 5-fluoracilo, doxorubicina, y un notable aumento cuando empezó a usarse la epiromicina y la oxaliplatino, y después con el ER2 y la mezcla de estas nuevas sustancias, realmente la sobrevida en casos avanzados ha aumentado terriblemente. Hay muchas señales que están alteradas y eso nos permite nuevas vías donde podemos actuar para inhibir la apoptosis, mejorar la transcripción y inhibir la angiogénesis mediante numerosas drogas que las tienen ustedes ahí, que van actuando y van siendo el futuro del manejo del cáncer gástrico. La radioterapia también es muy útil en R0, si al menos T3 con ganglios positivos, podría considerarse en T2 con datos de alto riesgo, es decir, tumores G3 o 4 con invasión linfovascular neural o menores de 50 años.
¿no? Se da radioterapia en resecciones R1-2, la misma dosis con quimioterapia, y la radio junto con la quimio disminuyen las recidivas que se ha tenido. Se está usando también algunos principios de la radioterapia para ver cómo irradiar el tronco celíaco, que es donde generalmente puede haber recurrencia, y estas recurrencias generalmente son mortales, por eso es que se irradian para tratar de prevenirlos. Lo importante es hacer una estadificación y un adecuado tratamiento. La paroscopía se puede utilizar siempre y cuando se haga primero una adecuada estadificación. Se puede usar totalmente la paroscópica o asistida manualmente, como ven ustedes en la imagen, ¿no? Puede ser gastrectomías subtotales o totales, ambas se pueden realizar muy bien por vía laparoscópica. Lo importante, y esto es lo que también les debe quedar, es recomendaciones de prevención para todas las personas. Una alta ingesta de frutas, cítricos y verduras, 2,5 tazas por día, bajo consumo de sal, evitar ahumados, adobados, no fumar, limitar bebidas alcohólicas, hay que hacerse endoscopías periódicas y diagnosticar y erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? Una lesión ulcerada, vista por endoscopía. En conclusión, podemos decir que las neoplasias digestivas, el cáncer gástrico es una neoplasia digestiva de mal pronóstico, tiene una tasa de letalidad del 75%, estadios avanzados son los más diagnosticados, desgraciadamente, primero en Perú en mortalidad y tercero en incidencia, en los hombres es el segundo, en las mujeres el tercero en incidencia, el despistaje radiológico y endoscópico tiene un éxito limitado. Los riesgos más importantes de la dieta, el Helicobacter pylori, sal y nitritos. El Helicobacter pylori es el carcinógeno asociado al 60-70% de los casos y su erradicación puede reducir el riesgo. Prioridad en este cáncer es tratar de hacer un diagnóstico precoz. El tratamiento ideal es la resección, siendo la mejor opción, y la quimio y la radioterapia tienen poca actividad, pero ayudan a prevenir las recurrencias. Últimamente, como en todos los cánceres gástricos, como en todas las neoplasias, hay una clasificación molecular del cáncer gástrico en varios tipos, ¿no? IBB, de alta inestabilidad satelital, geonómicamente estable, y el tipo SIN, que es el más frecuente. Y de acuerdo a esto, vemos qué genes están alterados y se van a poder tratar dichos genes. Acá van los tipos moleculares, como cuáles son más comunes en hombres y en mujeres, para tenerlos presentes en el futuro. Muy bien, eso es todo lo que les quería decir de cáncer gástrico. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Están por ahí todavía, chicos? Sí, doctor, estamos aquí. Pasa que todo está claro. Bueno, sigamos entonces el siguiente. No me acuerdo, les tocaba cáncer. A ver, vamos a ver cuál era la siguiente que nos toca. Tumores y cáncer del intestino delgado. Ese es el orden. Vamos a tratar de seguir el orden para evitar confusiones. Muy bien. Entonces, si todo está claro, vamos a seguir con tumores del intestino delgado. Estas dos clases que nos tocan ahora son más cortas porque también son tumores más raros.
Vamos a hablar sobre tumores y de intestino delgado y cáncer. Un cáncer de intestino delgado llamado GIST. Vamos a hablar algo de incidencia y mortalidad, factores asociados, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Y después nos vamos a hablar del GIST, que es un cáncer nuevo que está teniendo mucho auge y es importante conocerlo para poderlo diagnosticar. Recomendaciones de prevención y un resumen. El primero que describe un cáncer del intestino delgado fue Georginis Hamburger, que no tiene nada que ver con la hamburguesa, pero en una autopsia describió un cáncer primario de intestino delgado. En 1761, Morgagni, el célebre patólogo, también describe un cáncer de intestino delgado. Pero fue recién Curbelier el primero en describir un tumor benigno de duodeno. Recién en 1971, los primeros tumores duodenales eran identificados por instrumentos de fibra óptica y de esta manera se podían diagnosticar. Sobre la incidencia del intestino delgado, fíjense, es algo curioso lo que ocurre. Tenemos 6 metros de intestino delgado, eso es muy grande. 80% de la longitud y 90% de la superficie del tracto gastrointestinal representa el intestino delgado. Son 2/3 del tubo digestivo el área que ocupa el intestino delgado. Sin embargo, a pesar de ser tan grande, es raro el cáncer. Menos del 2% de la neoplasia del aparato digestivo ocurre en el intestino delgado y 2.2 a 5 casos por millón. Normalmente el cáncer lo hablamos por 1000. Acá hablamos por millón de habitantes. Es recontra raro. La mayoría, la mitad son benignos y la mitad son malignos. 47% benignos, 53% malignos. Evidentemente, en Estados Unidos no están ni en las principales causas de incidencia ni mortalidad. Y en el Perú tampoco, porque es un cáncer bastante raro. En general, hay 3 tipos histológicos: tumores epiteliales, tumores endocrinos y los tumores no epiteliales. Sin embargo, hay más de 35 variantes descritas. Entre los tumores benignos, epiteliales, mesenquimatosos y vasculares, podemos tener adenomas, leiomiomas, lipomas, tumores desmoides. En los tumores vasculares, linfangiomas, hemangiomas, schwannomas, que son en general todos benignos. Amartomas, diversas glándulas de Brunner, están en los síndromes, en casi todos los síndromes hereditarios. Sistema nervioso, los schwannomas. ¿Qué pasó? ¿Se ve, chicos? ¿Qué ha pasado? Sí, doctor. Ahí está. ¿Se ve? No, doctor, ya dejó de compartir. Sí, me asusté porque se me fue la imagen y vamos a volver a compartir. Justo en la parte más pesada estábamos. Son raros, como les decía, estos tumores. Por eso es que lo vamos a hacer rapidito y después lo vamos a dedicar a los GIST, que son mucho más frecuentes y mucho más interesantes. Acá estamos. Entonces, eso es entre los tumores benignos. O sea, todas las estructuras del intestino delgado pueden dar algún tumor benigno. Y en general, tumor benigno puede salir en cualquier estructura, ¿no? Acá están los benignos, estamos en los schwannomas. Y los malignos, ahí sí, la mayoría, el 50% son epiteliales, es decir, son adenocarcinomas. Un 20% son linfomas. Hay varios tipos de linfomas en el intestino delgado y es muy frecuente este tipo de cáncer que se cura con quimioterapia como todos los linfomas. En la imagen ven una lesión en el borde antimesentérico que producía obstrucción porque gira y produce una rotación del intestino delgado. Y después vienen los sarcomas, acá vienen lo que hoy se llama GIST y los sarcomas propiamente dichos, los tumores carcinoides, que los vamos a ver luego, 30%, y mucho más raro, metástasis de melanomas y otros tumores. En la imagen ven un tumor también de intestino delgado, un hallazgo operatorio. Los linfomas primarios. ¿Cuándo decimos que un linfoma es primario de intestino delgado? Y esto es importante porque puede ser metastásico y no primario.
Entonces usamos los criterios de Dawson para decir este es un tumor primario intestino delgado. Entonces, ¿cuándo es primario intestino delgado? Cuando no debe haber linfadenopegalias periférica ni mediastinal. Es decir, no hay ganglios en otro sitio que en el peritoneo. Frotis de sangre periférica con número de glóbulos blancos normales, y el mayor compromiso tumoral debe ser predominantemente gastrointestinal. Esto es lo que se denomina los criterios de Dawson y nos permiten diagnosticar que estamos frente a un linfoma primario. Acá tiene un intestino delgado, se operaba por otra cosa y se encontró este nódulo, se hizo la biopsia y resultó ser un linfoma. Entonces, en general, el tipo histológico en el intestino delgado va a variar de acuerdo a la ubicación de la lesión. Fíjense en el duodeno, lo más frecuente son los adenocarcinomas, después va bajando en el yeyuno y en el ilión. Sin embargo, los linfomas son más frecuentes en el ilion, después en el yeyuno y menos en el duodeno. El tumor carcinoide más frecuente en el ilion, ¿no? Y los sarcomas son mucho más frecuentes en el ilion. Entonces, de acuerdo a la ubicación y la frecuencia de la histología. En general, podemos decir que hay tres tipos morfológicos, tres tipos de forma del tumor. Intraluminales, que generalmente van a poner obstrucción o intususcepción. Infiltrativos, que también van a poner obstrucción. Y los serosos, que generalmente dan volvulos como el que vemos en la imagen. Crecen en la serosa, entonces hacen peso y tienden a volvular el estómago. ¿Cuáles son los factores de riesgo para este cáncer? Dietas alta en grasa, poliposis familiar, síndrome de Gardner, enfermedad de Peutz-Jeghers, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, neurofibromatosis y la presencia de anastomosis. La anastomosis es un cuerpo extraño que produce una inflamación crónica. En la imagen están viendo un tumor seroso del intestino delgado que producía un vólvulo. En la enfermedad de Peutz-Jeghers, estas manchas café con leche de melanina pueden producirlo, ustedes ven en la imagen, en una tomografía, una intususcepción por un tumor intraluminar de intestino delgado. Acá es un tumor que surgió en la anastomosis, una anastomosis del hilo con el sigmoides, pero hizo que crezca un tumor en la anastomosis. Es un factor de riesgo de la anastomosis. Pero hemos dicho que en general, a pesar de ser muy largo el intestino delgado, ser largo no hace tanto cáncer, porque tiene muchos factores de protección. Y entre ellos podemos mencionar la composición del líquido intestinal, que es menos irritante, tiene un pH alcalino, el rápido tránsito del contenido, que evita que los carcinógenos estén en contacto mucho tiempo con la mucosa intestinal, la menor concentración de bacterias, que crea un ambiente menos propicio para la inflamación, mayor tejido linfático, que de alguna manera los protege. La enzima peroxidasa de bencilo, que es muy frecuente en el intestino delgado, tiene una acción antibactericida y también de alguna manera va a ayudar. Y la elevada concentración de inmunoglobulina A. Cuadro clínico, no hay síntomas tempranos, puede haber dolor y cólicos en mesoabdomen. La única manera de diagnosticarlos es sabiendo que existen y siendo mal pensados. Puede haber náuseas, plenitud, anorexia, oclusión intestinal, pérdida de peso sin razón, tumor palpable en abdomen, hemorragia, sangre oculta en heces, melena, anemia factible e incluso puede haber ictericia cuando el tumor está cerca de la desembocadura de la vía biliar. Este es un cuadro típico, un caso clínico típico, un varón de 25 años, ingresa por emergencia con vómitos, dolor cólico, distensión abdominal intermitente de 5 meses de evolución. Y esto nos debe llamar la atención. Hay algo hace 5 meses que está molestando. No hematemesis, no melena, no hematoquesis, no fiebre, no antecedentes de importancia. Le hace una radiografía de pie y ven esos niveles hidroaéreos. Se hace una radiografía de contraste y miren lo que ven, una pelota, que entran a operarlo y ahí se encuentra una tumoración que producía la suboclusión intestinal, ¿no? Se volvulaba, giraba esto y el paciente se obstruía. Entonces el diagnóstico se puede hacer mediante un tránsito intestinal, una radiografía como la que ustedes han visto, con ecografía, endoscopías, a veces se requieren endoscopías largas, tomografía. Los exámenes en laboratorio son muy inespecíficos y se puede usar también una endoscopía en cápsula, que es lo que ustedes ven en la mano del paciente, una cápsula que se come
y se va tomando fotos de todo el intestino y esto lo va procesando una computadora y vamos viendo todo el intestino delgado para ver todo el recorrido. En el diagnóstico diferencial, tumores benignos, como el que vemos acá, este es un tumor benigno, vólvulos, infarto mesentérico, como el que ustedes ven acá, ¿no? Que son muy serios, pero son parte del diagnóstico diferencial. Las complicaciones son tres: perforación, oclusión o intususcepción. En la tomografía ven una imagen de intususcepción característica, se ve esta imagen como tiro al blanco, unos circulitos concéntricos, quiere decir que el intestino delgado se ha montado sobre otro pedazo de intestino delgado, y eso principalmente porque hay una tumoración que se ve claramente en la luz, ¿no? Está ahí la intususcepción. Puede perforarse y puede haber oclusiones, que es el cuadro típico más claro. La sobrevida a 5 años para todos los estadios es el 30%, ya que 40% dan metástasis ganglionar en el diagnóstico y 35% presentan con metástasis a distancia. El 80% de los pacientes tienen metástasis ya sea en el peritoneo, 43%, en el hígado un 30%, pulmón 11%, en ganglios distantes 19% y en otros órganos. El tratamiento, la resección quirúrgica es curativa siempre y cuando no haya metástasis ni diseminación. De todas maneras, si hay metástasis y diseminación, se puede hacer una resección quirúrgica paliativa que va a darle calidad de vida, o un bypass quirúrgico. Se puede hacer quimioterapia para los estadios 3 y 4 de GIST o linfomas, y la radioterapia paliativa ocasional, ya que el intestino delgado no es muy sensible. Acá están los esquemas de quimioterapia: fluoracilo, ácido fluorídrico, oxaliplatina, irinotecan, son los que más se utilizan, con unas respuestas pobres, digamos. Los linfomas gastrointestinales, ya hemos visto, son frecuentes, 20%. Los estadios iniciales generalmente se operan porque es así como se hace el diagnóstico, o también se operan sus complicaciones, hemorragia o obstrucción. Son altamente quimiosensibles, por lo tanto no hay que hacer grandes resecciones, y radiosensibles. Son los que tienen el mejor pronóstico. Bueno, y ahora vamos a hablar de los GIST, o tumores del estroma gastrointestinal, TEGI en castellano, pero más conocidos como GIST, Gastrointestinal Stromal Tumor, GIST. Esto es un tumor relativamente nuevo. Son neoplasias mesenquimales o estromales del tracto digestivo. Son dos tipos: tumores del estroma gastrointestinal, los GIST propiamente dicho, y otros tumores mesenquimales como lipoma, liposarcoma, leomioma, leomiosarcomas, tumores de Schnobel y Schwannomas, que son más raros. Fíjense, los GIST son los más frecuentes, 18% de todos los sarcomas de tejido blanco, el tejido blando es un tumor que desde que se diagnosticó que cada vez se conoce más. Los GIST son un grupo de tumores no epiteliales del tracto gastrointestinal y del mesenterio, con un patrón histológico y de inmunohistoquímico específico y sensible a pequeñas moléculas inhibidoras de la tirosinquinasa llamadas SMOCI. En la imagen ven un tumor de células de GIST, también se lo denomina células del marcapaso, porque como vamos a ver, se desarrollan en las células de Cajal. Ahí están los tumores gastrointestinales de GIST, 60% se encuentran en el estómago, 30% en el intestino delgado, se puede encontrar 5% en el duodeno y en el colon y recto otro 5%. Se deben a una mutación en el gen KIT o en el gen PDGRA. Están bien tipificadas las mutaciones y con eso se conoce esta enfermedad. Realmente recién ha sido diagnosticada prácticamente. En el año 2000 se diagnosticó por primera vez, ¿no? Tiene recién 21 años de que se conoce este cáncer. Esta es la publicación original, ¿no?, de los 15 años. En 1941, Stutt ya demostró gran interés en estos tumores gastrointestinales originados en células musculares que no eran adenocarcinomas. Mansur y Clark acuñó el término de tumor estromal. Pero en 1998, Hirota, en Osaka, demuestra que hay una mutación en el gen KIT y les denomina GIST, y su origen se debe a las células de Cajal. En el año 2000, en Helsinki, el primer paciente tratado con éxito mediante una droga, imatinib. Fíjense, el tumor grande, ha crecido, ¿no? Y entonces lo ideal es operarlo y después darle esta droga, el imatinib. El origen es tejido mesentérico, es igual en hombres o mujeres la incidencia, más frecuente en mayores de 50 años. El diagnóstico generalmente es incidental. Un tercio se presenta con enfermedad metastásica.
Ya habíamos dicho que lo más frecuente es en el estómago, 40-70%, luego en el intestino delgado, 20-40%, puede haber en el colon recto, 15%, y en el esófago, menos del 5%. En ausencia de síntomas de sangrado, el diagnóstico es tardío. Y los pacientes se presentan con enfermedad notablemente avanzada. Hay 90 tirosinquinasa y 43 genes asociados al cromosoma 4 del gen KIT, que es el que produce este tumor. Aquí ven en la derecha un tumor que operamos en el Goyeneche. La clave molecular es el gen KIT, que produce una enzima que inicia la reacción en cadena para el funcionamiento celular. Comparte características de leiomiosarcomas y tumores neurales. Es la neoplasia mesenquimal más frecuente del tubo digestivo. 1% de todos los tumores digestivos, 5% de todos los sarcomas y 7 a 20 casos por millón. En Estados Unidos, 2 cada 100.000. Y la sobrevida a 5 años es buena, de 35 al 65%. La etiología, esporádicos la mayoría, 5% están asociados a síndromes familiares autosómicos, como la neurofibromatosis de von Recklinghausen tipo 1, el síndrome primario familiar GIST, el síndrome de Carlen-Stratakis, que es un tumor GIST con dromas pulmonares, tumores denominados paraganglioma extraadrenal y otros adenomas suprarrenal, leiomioma y esofágico. Y hay una variedad que es el GIST pediátrico, que es raro, más frecuente en mujeres, muy agresivo, que se debe principalmente por la deficiencia de succinato deshidrogenasa. Estas son las células intersticiales de Cajal, ¿se acuerdan en histología? Que son las que van a iniciar el movimiento peristáltico, ¿no? Y ahí es donde se forma este tumor. Se encuentran intercaladas entre los nervios autosómicos de las células lisas y ahí es donde empieza a formarse esta neoplasia. En cuanto a la histogénesis, vemos que la función es generar el ritmo autónomo de las contracciones involucradas en la digestión y peristaltismo, de modo que son también llamadas células del marcapaso gastrointestinal. Son muy resistentes a la quimioterapia convencional y a la radioterapia. Sin embargo, tienen receptores de la tirosinquinasa, por eso son biomarcador positivo, y el driver oncogénico es utilizar el imatinib. En inmunohistoquímica, estos tumores se presentan una tinción para el C-KIT en argentaplata, que es como se ve en la imagen, y el CD117. Esto es patognomónico y hace el diagnóstico de un tumor GIST. Habíamos visto que en la carcinogénesis el comportamiento está inducido por mutaciones en el gen KIT o el gen PDGRA. Los ven ustedes aquí. Sabemos los exones que sean modificados y con qué frecuencia. Y de esta manera se puede tratar también con inhibidores de la carcinogénesis. Acá ven cómo la tirosinquinasa participa activamente cuando está esta molécula activada. Ahí está el gen KIT y el PDGRA. Cómo se van produciendo mutaciones, primero de bajo grado, alto grado, y después el KIT metastásico. Lo importante es que tenemos esta droga, ¿no? Esta señalación del KIT se puede inhibir con la droga imatinib, un inhibidor de la tirosinquinasa, ¿no? Acá lo pueden ver. Hay factores pronósticos, la presencia de metástasis peritoneales y hepáticas está asociada a una breve sobrevida, el tamaño tumoral, la ubicación del tumor primario, invasión de la serosa y actividad mitótica. Acá ustedes ven cómo se clasifica de muy bajo riesgo, alto riesgo, dependiendo del tamaño tumoral, desde menores de 2 centímetros hasta mayores de 10 centímetros, y del número de mitosis por campo. De esta combinación de datos podemos saber el riesgo de nuestro paciente, ¿no? Ahí ven cómo el número de mitosis es importante y la invasión o no de la serosa es otro de los factores pronósticos muy importantes. Acá ven lo que les digo, la invasión de la serosa y el número de mutaciones por campo. Hay dos tipos histológicos, los fusiformes o usiformes y el epitelioide. La mayoría son usiformes, 70%, epitelioide 20%, y hay una variedad mixta del 10%. El epitelioide es la baja celularidad, se considera un factor pronóstico favorable versus los usiformes. El tipo de uso, la invasión de la mucosa es rara, factor pronóstico adverso, 70% debe de diferenciarse de ulceración y compresión. Sistema de calificación GIST según la biología tumoral.
esporádico, familiar, pediátrico, asociado a los neurofibromatosis. El tipo histológico, ya hemos visto, puede ser fusiforme, epitelioideo mixto. La localización, esófago, estómago, intestino delgado, colon y recto. Y según el riesgo de malignidad, muy bajo, bajo, mediano, intermedio. Y es como podemos clasificar y saber el pronóstico de estos tumores. El TNM también se utiliza, usa los mismos criterios, el tamaño tumoral, la presencia o no de ganglios, la cantidad de mitosis, el riesgo de mitosis, y así se clasifica en estadios. El diagnóstico diferencial es todos los tumores sarcomatosas no adenocarcinoma que pueden crecer en el intestino delgado, ¿no? Son muchos, como ustedes lo pueden ver, incluso las enfermedades metastásicas. La inmunohistoquímica nos permite confirmar el diagnóstico, es muy importante porque si es que confirmamos el diagnóstico podemos usar la droga blanco específico que ya dijimos es el imatinib. Los síntomas son molestias inespecíficas digestivas, disconfort, masa palpable, hemorragia gastrointestinal, obstrucción rara y las metástasis hepáticas que también son raras. El diagnóstico se puede hacer por endoscopía si es que se llega, si está en un sitio accesible, como el esófago, estómago y primeras porciones del intestino delgado, una ecografía endoscópica, el TEM, la cápsula endoscópica y la resonancia magnética. Esta es una radiografía, fíjense cómo se ve un GIST en el estómago grande, este paciente lo operamos. Acá ven endoscopía, con ecoendoscopía, ecografía endoscópica, cómo se ve la lesión, y aquí en una tomografía, cómo se ve la lesión grande que tiende a hacer obstrucción. Acá tiene otro caso clínico, un paciente de 81 años, mayor, despierta a las 4 de la mañana con molestias abdominales, náusea, pujo y tenesmo, evacúa 500 centímetros de sangre fresca y material fecal, hospitalizado a las 3 horas, 3 episodios más. La colonoscopía le habían hecho hace 6 meses y no tenía nada más que divertículos y un leve sangrado. Endoscopía alta, una gastritis crónica. Entonces, en resumen, un paciente añoso hace una hemorragia digestiva con colonoscopía y endoscopía normales hace poco. Por eso empiezan a sospechar. Fíjense cómo la hemoglobina empieza a bajar. ¿Dónde está? 17,5, ¿no? Bajó la hemoglobina, acá va en 10, 8, 7, 6, 5, una hemorragia severa, y hacen una angiotemia y descubren el sangrado del tumor, que es bloqueado es cerrado mediante un procedimiento angiológico, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de estos tumores? La extirpación en bloque con márgenes microscópicos negativos. No se necesita grandes márgenes, hay que sacar un pedazo de intestino. Las resecciones extensas no tienen ventaja sobre las resecciones en cuya. Fíjense qué feo el tumor, hay que resecar todo ese tumor. Puede ser necesario sacrificar órganos adyacentes para lograr la exéresis completa del tumor, pero no extirpar estructuras vitales para conseguir márgenes adecuados. No requiere linfadenectomías. La rotura del tumor sí es de mal pronóstico. Recomendable el lavado de la cavidad peritoneal para eliminar la posible presencia de células tumorales. Rara vez afectan los ganglios. Y las metástasis, si es que hay que intentar resecarlas. Un GIS roto en el interior de la cavidad abdominal es una recidiva segura. De ahí que la cirugía laparoscópica está un poco contraindicada. El riesgo a romperse al manipularlo. Lo correcto es, si hay riesgo, si el tumor es muy grande y corremos el riesgo que se va a romper cuando lo manipulamos, lo mejor es el tratamiento inicial con Glivec, es decir, hacer una neoadyuvancia con esta droga para disminuir el tamaño tumoral, para evitar que se rompa durante la cirugía, ¿no? Y dejar la operación para unos meses después, cuando el tumor se ha reducido o enfriado y resulte segura su extracción. Fíjense, este es un GIST gigante que ocupa todo el estómago. Hubo que darle primero imatinib para reducirlo. Entonces aquí ven un algoritmo simplificado para el tratamiento del GIST. Si el GIST está localizado o avanzado, si es localizado y no hay metástasis, lo ideal es operarlo. Si el GIST está avanzado o tiene metástasis irresecables, hay que usar imatinib, ver la respuesta. Si logramos una buena respuesta, se puede operar. Si progresa, hay que seguir con estos inhibidores de la tirosina quinasa, que hay muchos, aparte del imatinib, tenemos el sunitinib, regorafenib y otro más, como vamos a ver. Esto fue lo que cambió la historia natural de este tumor, el imatinib, ¿no? Que es útil en la adyuvancia y la neoadyuvancia, ¿no? Que evita la recurrencia del tumor, los disminuye notablemente, ¿no? El imatinib es el mesilato de imatinib, ¿no? Es una inmunoterapia.
Se puede dar radioterapia, quimioterapia convencional después de la cirugía, pero no tienen una eficacia comprobada. Acá ven el receptor PDGR como el imatinib va a bloquear a la tirosina quinasa y evitar que se active la cadena de reproducción. Encima es un tratamiento que viene en pastillas, que se da por vía oral, tiene una vida media de 16 horas, ¿no? Es un inhibidor competitivo del dominio que liga el ATP del KIT, PDGRA y otras tirosinquinasas. De esta manera va a inhibir la actividad quinasa de la tirosinquinasa, evitando su fosforilización y la activación de la cascada de señales intracelular. Por lo tanto, se usa en la neoadyuvancia o en la adyuvancia. Fíjense cómo ha cambiado la sobrevida 1 año a 3 años con la adyuvancia utilizando imatinib en el GIST. ¿No? Acá van los exones para que vean dónde está. Y desgraciadamente puede hacer resistencia al imatinib, entonces hay que usar sunitinib e incluso regorafenib. Son diversos inhibidores de la tirosinquinasa. Efectos adversos tienen estas drogas, esta tirosinquinasa, hemorragia digestiva por necrosis tumoral, es uno de los grandes problemas, diarrea, edema periorbitario, eczema, disfunción hepática moderada, mialgia, fatiga, efecto terapéutico con dosis mayores o iguales a 300 miligramos por día es lo que hay que dar. Fíjese, la respuesta al tratamiento, como el tumor era grande, se volvió mucho más chiquito y facilitó su resección. Acá lo vemos también, respuesta al tratamiento. Esta es la forma como responde. Este era un tumor metastásico y disminuyó notablemente. Recaídas, 60% pueden recaer o dar metástasis, localizan en el peritoneo, en el hígado y rara vez a distancia, pulmón o hueso. El paciente fallece por complicaciones de extensión del tumor abdominal. Desgraciadamente puede haber resistencia al imatinib primaria, 15 a 20%, debido a mutaciones en lección 9 del gen KIT, 18 del PDGRA o ambas. Y secundaria, después de haberlo utilizado un tiempo, a los 27 meses pueden adquirir esta resistencia por mutaciones en el exón 17 y 11 del gen KIT. Ahí ven cómo la importancia de usar estos blancos efectivos en estos tumores, por eso es que hay que hacer las pruebas de inmunohistoquímica para saber que está mutado el gen KIT y el gen PDGRA, entonces podemos usar imatinib o sunitinib si es que hay resistencia. Ahí están las alternativas de la resistencia al imatinib: sunitinib, nilotinib, dasatinib, sorafenib, regorafenib e incluso el everolimus. Cada vez se está estudiando más del GIST y se sabe más sobre esta droga. Recomendaciones de prevención: adecuados hábitos alimentarios, evitar consumo abundante de grasas, reducir ingesta de proteínas animales, restringir alimentos ahumados, no fumar y limitar el consumo de alcohol. En conclusión, los tumores gastrointestinales son poco frecuentes, los más frecuentes es el tumor mesenquimal. Una excelente respuesta a la cirugía e inhibidores de la tirosinquinasa tipo imatinib y sunitinib. Muy bien. Hasta aquí es la clase que les tenía que dar sobre intestino delgado y GIST, ¿no? Y vamos a seguir con la última clase, que también va a demorar, no va a demorar mucho porque es un tumor bastante raro. Vamos a hablar ahora del tumor carcinoide y tumores del apéndice. Igual que el anterior, como es raro el cáncer de apéndice, he aprovechado para ponerles el tumor carcinoide, que es un tumor moderno. En cáncer de apéndice vamos a hablar de incidencia, histología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y un resumen. En carcinoide casi lo mismo, solo que vamos a hablar además del síndrome carcinoide y los mediadores celulares. Incidencia, primero, del cáncer de apéndice, raros, menos del 0.5% de todas las neoplasias gastrointestinales, 1% se da en adenomas vellosos que asientan en el apéndice. Fíjense, este es un dato curioso: de 71.000 piezas de apendicectomía, 0.72% de tumores vellosos, de los cuales 0.12 eran adenocarcinomas. Becher en 1882 hizo el primer reporte de un adenocarcinoma de apéndice. No figura entre los cánceres más frecuentes ni en mortalidad ni en incidencia, ni en Estados Unidos ni en el Perú. En histología podemos decir que hay 3 tipos:
90% son carcinoides, por eso vamos a hablar de tumor carcinoides. 8% son mucoceles, como los que ven en la imagen, y 2% son adenocarcinomas. Sieracki en 1956 hizo una clasificación invasivos y no invasivos. Invasivos aquel que se extendía más allá de la mucosa, y no invasivo aquella lesión limitada a la mucosa, así de simple. En cuanto a la carcinogénesis, sigue todo el modelo de Bolkestein, mediante el cual una inflamación crónica puede producir una iniciación, y después viene la promoción y la progresión, que se traduce en la presencia de displasia leve, moderada y severa, que termina en un cáncer localizado y después diseminado. El cuadro clínico predomina en sexo masculino, mayor frecuencia después de la quinta década de vida. Ahí ven una imagen de un mucocele en la parte distal del apéndice. El cuadro clínico es una apendicitis aguda en el 54% de los casos. Los hallazgos son incidentales en el 38%. En forma excepcional hay invaginación intestinal, sangrado rectal o anemia crónica. El objetivo del tratamiento es el control local del tumor, alivio de los síntomas, control de las recidivas, obtener información para estadificación y prevenir la metástasis, como en casi toda la cirugía del aparato digestivo de cáncer. La resección tiene que ser una resección oncológica, es lo ideal, resección colónica con márgenes, ligadura vascular en la base y resección en bloque de los ganglios y órganos invadidos. Es decir, hay que hacer una hemicolectomía derecha. ¿No? Acá tiene la resección oncológica, ligar la ileocólica y la cólica derecha para sacar todo el colon derecho y el ciego con la parte distal del ileo. El tratamiento, en la primera intervención se hace una apendicectomía. Sale positivo porque se manda al patólogo, no se estaba preparado, entonces ahí quedan dos opciones. Si el paciente está preparado, si el cirujano está en condiciones, se puede hacer en la primera intervención una apendicectomía más hemicolectomía derecha. Y si no, se hace solo la apendicectomía y en una segunda oportunidad se hace la hemicolectomía derecha. ¿No? Para la hemicolectomía derecha hay que hacer una incisión mediana, suprainfraumbilical, exploración de la cavidad, ligadura de los vasos ilioapendicular y cólica derecha, apertura de la línea torta y movilización del colon, resección del hilo en el colon transverso y una anastomosis iliotransversa en monoplano, como está en la figura. Que ven la hemicolectomía derecha, cómo comprende y cómo termina. Y entonces podemos decir que hay estadios locales y regionales. En los estadios locales, la reelección colónica oncológica es lo ideal, no requiere adyuvancia. Pero si hay enfermedad regional, es decir, si hay ganglios regionales, la resección colónica en bloque con órganos comprometidos de adyuvancia es lo que está indicado. En caso de enfermedad metastásica, hay que hacer una resección colónica paliativa, citorreductiva, más cirugía de la metástasis y adyuvancia con quimio-radioterapia. El pronóstico va a depender de la penetración del tumor en las diversas capas del intestino, la presencia de ganglios, más de 4 ganglios invasivos es malo, la presencia de metástasis, el grado de diferenciación. Lo más valioso es el examen histopatológico de las apendicectomías. En un estudio que hicieron de 1.225 apéndices, 1.96% tuvieron un impacto posterior, es decir, encontraron cáncer. En conclusión, el cáncer de apéndice es una rara entidad de difícil diagnóstico temprano. La cirugía oncológica es el mejor tratamiento. Quimioterapia y radioterapia de ayuda limitada y solo en casos avanzados. Y lo más importante, todo apéndice debe ser estudiada por patología. Ahora vamos a dedicar los minutos que quedan a hablar sobre el tumor carcinoide intestinal, que es un tumor neuroendocrino, el más frecuente de los tumores neuroendocrinos. Derivan de las células madre o de las stem cell primitivas que se localizan por lo general en la pared intestinal o respiratoria. Son de crecimiento lento y silencioso. En 1897, Glasenbruch informó el hallazgo incidental de un tumor de 3 pulgadas en la base apendicular. En 1977, Oldendorfer definió el tumor como carcinoide, porque no era ni un carcinoma ni era benigno. Entonces le puso este nombre carcinoide en la Sociedad de Patología Alemana y se quedó con ese nombre. Se caracteriza por ser de lento crecimiento, un tumor neuroendocrino con variable grado de malignidad,
se clasifica en dos tipos, no funcionales y funcionales. Los funcionales, los que producen una sustancia química, van a producir el síndrome carcinoide. Mayor incidencia atribuida al aumento de consumo de inhibidores de protones, esto que tanto se consume para evitar la gastritis. La incidencia en general son asintomáticos, del 0.5 al 1.5 casos por 100.000 habitantes, pero es una enfermedad que está en aumento. En más del 75% de los casos, su ubicación es gastrointestinal, apendicular, esófago y recto, y 2% es de origen pulmonar. Acá ven las localizaciones anatómicas reportadas en Estados Unidos entre 1950 y 91, siendo el lugar más frecuente el ilion terminal, ¿no? Y el apéndice, por eso lo estudiamos acá, pero también fuera del aparato digestivo, en los pulmones, bronquio y tráquea se han encontrado, y fíjense, está cada vez en mayor incidencia ahí. Se puede encontrar en el recto, en el colon, en casi todo el aparato digestivo. El cuadro clínico es un varón de 56 años, con antecedentes oncológicos positivos de familiares con cáncer, cirugía de pared abdominal, y el padecimiento actual, diarrea crónica, flashing facial, se pone colorado fácil, eso quiere decir flashing facial, pérdida de peso, astenia, dinamia, dolor abdominal, prurito, escozor. En la exploración física se encuentra una hepatomegalia dolorosa, huellas del rascado en miembros inferiores, rubicundez facial intermitente, fácilmente se pone rojo, y eso es lo que se denomina síndrome carcinoide, pero solo 7% de los pacientes presentan síntomas clínicos conocidos como síndrome carcinoide. La baja incidencia de estos síntomas clínicos se debe a que las sustancias producidas por el tumor son metabolizadas a nivel hepático. Por lo tanto, solamente hay el cuadro de síndrome carcinoide cuando hay mucha metástasis, la producción de 5-hidroxitriptamina es superior a la que puede degradar el hígado, entonces se empieza a producir el síndrome carcinoide. Acá ven en la imagen unas metástasis múltiples en el hígado. Si la metabolización hepática es sobrepasada, ya sea por una sobreproducción de sustancias o por la infiltración metastásica del mismo tumor, se producen los síntomas del síndrome carcinoide. El síndrome carcinoide está desencadenado por estrés, alcohol, ejercicio físico. Y en general es un síntoma de mal pronóstico. El síndrome carcinoide se caracteriza por 3 cosas muy importantes. Enrojecimiento facial, hipermotilidad intestinal, que se traduce en diarrea, borborismo, ruidos intestinales y palpitaciones. Acá ven un síndrome, el cuadro clínico característico, enrojecimiento facial y del tronco, lo que se llama flashing, hipermotilidad gastrointestinal y diarrea, compromiso de cavidades cardíacas derechas, espasmo bronquial, puede haber miopatía e hiperpigmentación. El síndrome carcinoide tiene todos estos componentes, ¿no? La hipermotilidad intestinal que ya mencionados, que se traduce en diarrea, vómito, borborismo, dolor abdominal y cólico. Tiene un trastorno vasomotor, que se produce la crisis de enrojecimiento o flashing, cianosis y de hipotensión. Da broncoespasmos, que puede dar sibilantes, tos y disneas, lesiones vasculares cardíacas como soplos y insuficiencia cardíacas, hepatomegalia nodular, y afectación cutánea, como edemas y lesiones pelagroides. ¿A qué se debe todo esto? A los mediadores celulares. Producen muchas sustancias como 5-hidroxitriptamina, histamina, prostaglandinas, péptido vasointestinal, glucagón, gastrina, calcitonina, todos ellos van a producir diarrea. El flashing, el enrojecimiento, se produce por la 5-hidroxitriptamina, calicreína, LDKA, histamina y prostaglandinas. Y el dolor abdominal es principalmente por la 5-hidroxitriptamina. Y como ustedes ven, la 5-hidroxitriptamina es el mediador más importante de este tumor. Y eso sale del triptofano. La célula carcinoide agarra el triptofano, lo desdobla y va a eliminar la 5-hidroxitriptamina en sangre. Y esta 5-hidroxitriptamina se puede dosar, se puede recolectar en orina como 5-hidroxiindol acético, y este es un marcador tumoral exclusivo para tumor carcinoide. La excreción de 5-hidroxiindol acético en orina o su presencia ligeramente elevado es un signo de presencia de tumor carcinoide. Entonces tenemos un marcador tumoral muy sensible, el ácido 5-hidroxiindol acético, en orina de 24 horas, no en sangre, fíjense.
Tiene una sensibilidad del 73% y una especificidad del 100%. Sin embargo, algunos cursan con niveles urinarios de 5-hidroxitriptamina normales, o pueden obtenerse falsos positivos si el paciente ingiere alimentos ricos en serotonina, como plátanos, nueces, tomates, o algunos fármacos como felotiazina o clorpromazina. Hay otro marcador, la cromogranina A, CA, que se encuentra en la pared de las vesículas sinápticas que almacenan la serotonina y glucagón. Esto se dosa en sangre. Es un marcador muy útil de seguimiento de la respuesta a intervenciones terapéuticas y pronóstico en tumores neuroendocrinos en general. La glicoproteína secretora que pertenece a la familia de las graninas. Acá un poco más de la cromogranina sérica, sedosa en nuestro medio. Los niveles se correlacionan con la masa tumoral, pero no con los síntomas. Se elevan en el 85 al 100% de los pacientes con tumor carcinoide, sean funcionantes o no. Tiene una sensibilidad del 62 y especificidad del 98. Y es muy útil cuando los 5-hidroxiindolacéticos son negativos. Recordar que puede dar falsos positivos como enfermedad renal, enfermedad hepática, posmenopáusicas, situaciones de estrés físico y otros muchos más. Hay marcadores moleculares también, sí, el Ki67 es un marcador de proliferación celular, valores mayores de 2% indican que se van a beneficiar con la quimioterapia. Acá tienen una enfermedad carcinoide cardíaca, el aumento de 5-hidroxitriptamina que puede producir que la válvula pulmonar se engrose y se fibrose. El tratamiento puede ser paliativo, se puede usar inhibidores de mediadores hormonales como el ocrotide, 150 microgramos cada 6 horas, subcutáneo endovenoso. La cirugía es de gran utilidad, quimioterapia y el pronóstico es variable. En conclusión, el tumor carcinoide es una enfermedad rara, de difícil diagnóstico temprano. Tenemos un marcador, el 5-hidroxiindolacético en orina. Los síntomas, la presencia de síntomas carcinoides indica mal pronóstico. La cirugía oncológica es el mejor tratamiento. La quimioterapia y radioterapia tienen una ayuda limitada en casos avanzados. Muy bien, esto es todo lo que les quería decir hoy día. Con eso hemos hecho todas las clases de oncología digestiva de la primera fase. Si tienen alguna pregunta y si no, también me la pueden mandar por mi correo, como ustedes quieran. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. Respecto al Lucía, tratamiento. ya te estaba extrañando, Ana Lucía. Doctor, Dale. respecto al tratamiento de lo que son los tumores gastrointestinales, principalmente mencionó la cirugía, la resección como tratamiento, ¿no? Pero Así no, es. La quimioterapia y la radioterapia No funciona. No funciona. No funciona, pero sí funciona el imatinib, el GIST. Es impresionante. En el futuro el cáncer va a ser así. Vamos a buscar sustancias biológicas. Por eso es que estamos clasificando todas las enfermedades neoplásicas en diversos tipos, ¿no? Tú has estado en la mañana en la clase en la práctica, hemos visto cómo se clasifica el cáncer de páncreas, ¿no? 4 tipos. Ahora el cáncer de estómago hemos visto también 4 tipos. Todavía estamos en pañales, pero cada vez se va a ir avanzando más y la idea es encontrar sustancias blanco específicas como el imatinib, que actúan solo sobre ese tumor, no le hacen daño a la célula del organismo y frenan la reproducción tumoral. Ese es ideal. Es un tipo de cáncer muy interesante. Mira, recién hace 20 años lo hemos descubierto, ya sabemos cómo funciona, qué se le puede dar y sabemos, por ejemplo, que la quimio y la radioterapia no ayudan. La cirugía sí, porque elimina el tumor y el imatinib nos va a ayudar a que no vuelva el tumor. O en caso de metástasis, también cuando dijimos que es tumor muy grande, que hay riesgo que se rompa, es mejor darle imatinib para reducir el tumor. Ojalá que tengamos pronto drogas como el imatinib para todos los cánceres. Y ahí sí se acabaría el cáncer. Pero creo que va a faltar mucho todavía. Muy bien, chicos, sigan estudiando, descansen un ratito, párense, apaguen esta cosa y cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.